Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Malestar en el sector financiero del país. Un borrador de decreto permitiría a empresas de giros postales captar y administrar dineros del público. A juicio de los bancos y del sector financiero, la norma es altamente inconveniente y generaría numerosos riesgos para los colombianos. Analizaremos este tema con Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de ANIF. Prohibirían las plataformas de transporte de pasajeros. Un proyecto de ley del gobierno llevado ante el Congreso significaría la desaparición de empresas como Uber, Didi e InDrive. Hay rechazo a esta iniciativa por los perjuicios que provocaría a cientos de miles de conductores y propietarios de vehículos particulares. Nos acompaña Orlando Ruiz Posada, vocero del gremio Alianza Incolombia. El Distrito Capital vendería las acciones que posee en el JEP. La Administración de Bogotá explora un plan para enajenar más del 9% de sus acciones en Grupo Energía Bogotá, uno de los más importantes en el sector energético de América Latina. Les tenemos las razones, los alcances de este plan y las reacciones sobre el tema. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema muy importante, el decreto que quiere expedir el gobierno y que tiene que ver con la concesión de nuevas funciones a las empresas de giros postales, tales como Efecti, Supergiros, Surred y la estatal 472. Para entender bien este tema, quiero saludar a la doctora Luz Magdalena Salas. Ella es la vicepresidenta de ANIF. Doctora Luz Magdalena, bienvenida a Signo Pesos. Henry, buenas tardes. Muchas gracias a usted por esta invitación. Estas probablemente son algunas de esas empresas que actualmente maneja el tema de giros postales, pero para entenderlo mejor, doctora, quisiera preguntarle en primer lugar, exactamente y en el tema del manejo del dinero, ¿cuál es la función que hoy actualmente tienen autorizadas empresas como estas? Hoy en día las empresas que usted menciona, Supergiros, Efecti, Surred, incluso Western Union y 472, lo que tienen en este momento autorizado es hacer algún tipo de transacciones, pero funcionan como un servicio de un pago puntual. Es decir, déjeme dar un ejemplo. Usted llega a una de esas oficinas que usted mencionó, usted entrega 200.000 pesos, esa plata se envía y otra persona la reclama inmediatamente y el servicio termina ahí. Entonces es un tipo de servicio en donde hay algo de transaccionalidad, pero no se permite la captación o guardar el dinero, volver a retirar más tarde, etcétera, durante un periodo de tiempo, que eso es justamente lo que el borrador del decreto de Mintic quiere otorgar. Es decir, el punto es que en este momento el operador no guarda la plata, de las personas usuarias y no funciona como una cuenta bancaria. Es como si usted estuviera mandando dinero en un sobre, pero de manera digital. Exactamente. Ahora bien, desde hace algunas semanas viene haciendo mucho ruido en el sector financiero ese borrador de decreto que usted menciona. Es un borrador de decreto del Ministerio de las TICs, en donde pretende cambiar, justamente ampliar, por decirlo así, las funciones, las capacidades que tendrían empresas como estas. De acuerdo con ese borrador de decreto, exactamente qué servicios son los que les permitirían entonces a esas empresas de ahora en adelante, si se aprobara, si se expidiera como está ese borrador de decreto. Como usted dice, si se expide el decreto, lo que pasaría ahora es que el decreto faculta o le da la facultad a los operadores postales que usted mencionó hace un rato para realizar no solamente giros, como el de en este momento está autorizado a hacer esas transferencias, como yo les decía, sino también captar recursos del público. Y si usted me permite, en el ejemplo anterior que le estaba dando con el tema de las cuentas o de los giros, pensemos que lo que el decreto le permitiría a estas empresas postales es como crear una cuenta postal, así como uno tiene cuentas de ahorros o cuentas de depósito en billeteras, etcétera. Esto sería como una especie de cuenta postal. ¿Esto qué significa para estos operadores? Lo que significa es que ellos, o que usted como con su cuenta postal podría entregar su dinero, o estos operadores podrían recibir su dinero, podrían guardarlo en el tiempo y le permitirían a los usuarios hacer retiros por partes, hacer otras transferencias a otras cuentas, o hacer transferencias entre usuarios. Nuevamente, es como cuando usted va a la oficina de giros, esos 200.000 o 500.000 que usted va a depositar, usted los puede depositar en su cuenta postal
guardarla ese día y ahí termina en ese momento la transacción. Al otro día o después puede volver, puede retirar 100 o 200.000 pesos de ahí, le quedan todavía 300 en otra oportunidad volver a utilizar esos 300 para otro tipo de transacciones. Es decir, es como si usted, lo que le faculta a las operadores el decreto es que funcionen como una especie de cuenta de ahorros o cuenta de depósito. Claro, pues es que de hecho si uno lo mira así como usted lo plantea y como lo dice de hecho el borrador de decreto, pues en la práctica estas entidades que no son entidades financieras propiamente se parecerían a lo que hacen hoy día los bancos y las fintech. Y ahí es donde vienen los desequilibrios y vienen las preocupaciones que ustedes plantean. Hablemos entonces por partes. En primer lugar, doctora, ¿por qué decimos que hay un desequilibrio regulatorio? Es decir, que hay un desnivel, como dicen ustedes, en la cancha de un lado el sector financiero, los bancos, las fintech, y de otro lado las empresas de giros postales. Sí, exactamente. Déjeme darle una comparación sencilla. Si usted tiene una cuenta bancaria, una billetera digital, usted puede guardar la plata, usted puede hacer pagos, transferencias, pero eso todo en el marco de una protección. Tanto las entidades financieras y las fintech le protegen a usted y le aseguran su dinero, por un lado. Por otro lado, tendrían supervisión financiera. Y lo que dice el decreto es que los operadores postales podrían hacer estas mismas labores sin regulación, sin las mismas reglas de protección y sin supervisión financiera. Y ahí es donde está el problema y eso es lo que desde ANIF hemos querido decir, hemos dicho hoy en nuestro informe. Hay unos riesgos, no solamente hay un desbalance, pero ese desbalance lo que implica la desregulación es que hay unos riesgos que prevemos para los usuarios finales y para el sistema como tal. Es Hay, decir, lo que nosotros queremos decir en el informe es que si hay dos servicios que son iguales o que se ven iguales, deberían tener las mismas reglas de juego, deberían tener las garantías, sobre todo cuando estamos hablando de ahorros o de dinero, de depósitos de los colombianos. claro, ya vamos a hablar de lo que es la protección a los usuarios, pero antes de eso hablemos, por ejemplo, de las exigencias, porque hasta donde sabemos a un banco, a una fintech, les exigen una solidez, una solvencia, hay unas normas muy estrictas que no serían las mismas para estas empresas de giros postales, ¿es así? Tal cual como usted lo está diciendo, los bancos y las fintech tienen que cumplir unos requisitos de capital, tienen que reportar además operaciones sospechosas y eso es uno de los riesgos que nosotros, que más adelante si quiere lo mencionamos, porque los operadores, dado que no tienen esos requisitos, lo que se puede estar generando es un riesgo para el mayor uso o el incentivo de uso de estas cuentas para dineros ilícitos. Los dineros de los bancos y las fintech tienen auditorías, por eso es que es un sector regulado. Es decir, ellos tienen que cumplir unas reglas estrictas basadas en la regulación colombiana, nuevamente con el propósito de proteger a los clientes o a los consumidores que son los ahorradores. En el caso de los operadores postales, tienen muchas menos exigencias y el problema de este es que están permitiéndoles ofrecer un servicio sin estas protecciones que les estoy diciendo. Y el riesgo de esas protecciones es, por ejemplo, pongamos un ejemplo en cuanto al seguro. En el caso de las entidades financieras reguladas, digamos, hay dos organizaciones, dos entidades públicas que vigilan o que supervisan el dinero, el manejo de estos recursos. En el caso de los bancos está la Superfinanciera, la Superintendencia Financiera de Colombia, y en el caso de las cooperativas que también tienen la autorización para captar y para tener depósitos de los ahorradores, está la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen el caso de los bancos y las cooperativas, si las personas tienen, no sé, depositado 1.000.000 de pesos en su cuenta bancaria y el banco quiebra, lo que sucede es que Fogafín viene y cubre ese dinero faltante. En el caso de las cooperativas está también Fogacop. Entonces, y si pasa el decreto y si se define, y si se, digamos, si el decreto pasa, en el caso de las postales, ese dinero por fraude o porque se quiebra el operador postal, pues dejaría de estar cubierto porque no hay nadie que proteja esos recursos, porque no se le exige a los operadores postales que tengan ese aseguramiento para los ahorradores. Claro, y aunque usted menciona un ejemplo de 1.000.000 de pesos, en realidad el seguro de Fogafín es mucho más amplio, creo que va hasta 50 millones de pesos, es bastante Claro, generoso. claro.
hasta 50 millones de pesos. Yo quise dar un ejemplo de 1 millón, pero es correcto. Bogafín cubre hasta 50 millones de pesos de depósito en las cuentas. Claro. Entonces, eso es algo que no se tiene en cuenta en el decreto y es lo que nosotros hemos querido mostrar en el informe de ANIF. Claro, pero usted menciona además otra razón de preocupación y es el tema de lo que podría eventualmente pasar, sobre todo en las regiones apartadas, en zonas del país donde sabemos y es clarísimo que hay operaciones, por ejemplo, del narcotráfico, operaciones de grupos ilegales, de contrabando, etcétera. Allí tienen fuerte presencia muchas de estas empresas. ¿Qué podría pasar ahí, digamos, con la transparencia del manejo de los recursos que se canalicen vía estas empresas? Pues dada la poca regulación y supervisión que tienen para este tipo de cuentas, los operadores postales, el riesgo está en que eso podría incentivar o facilitar ocultar el dinero. Y el dinero, pues obviamente se oculta cuando es un dinero ilícito. En Colombia todavía manejamos mucho efectivo. En Colombia todavía hay zonas, como usted lo menciona, Henry, de economías ilegales muy fuertes, en donde hay narcotráfico, hay terrorismo. El terrorismo también se financia de esta manera. Por lo tanto, si se permite que existan estas cuentas postales, se facilitaría este tipo de actividades porque es posible llevar. Hoy en día les cuesta mucho más trabajo hacer esa transferencia de depósito de recursos porque hoy en día hay muchas formas. Incluso los operadores de postales tienen algunos esquemas para proteger y para supervisar y para tener mucho cuidado con cuáles son los orígenes o los recursos. Sin embargo, esto lo que haría es facilitaría el movimiento de grandes sumas de dinero, además de grandes sumas de dinero en efectivo, que hoy en día se manejan en efectivo, que se puedan depositar en una cuenta postal y que se mueva sin controles, como hoy en día sí lo tienen las entidades financieras vigiladas y reguladas. Pues doctora, queda Entonces, muy... ¿qué? hay una cosa chiquita, ¿Sí? es una frase o algo que decimos en el informe de ANIF, es importante, digamos, este tipo de iniciativas podría uno pensar que tiene la intención de ampliar la inclusión financiera, sobre todo en zonas apartadas. Hay una brecha importante y hay una diferencia en el acceso y en el uso de servicios financieros en distintas zonas, como por ejemplo la zona pacífica y las zonas rurales apartadas. Pero lo que no se puede confundir con este tipo de iniciativas es que esa inclusión financiera puede llevar a riesgos importantes para los consumidores, puede llevar a reducir todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para combatir esas economías ilegales. Y por otro lado, también fragmenta esa interoperabilidad que tanto hemos venido trabajando en el sector y a nivel nacional con el sistema de pagos interoperable breve. Entonces, esas son las cosas que nosotros ponemos en la mesa de discusión para que se tengan en cuenta a la hora de tomar la decisión de decretar este borrador o no por parte del MINTIC. Quedan muy claras las preocupaciones, doctora, muy entendibles, así que bueno, esperaremos a ver entonces qué decisiones toma finalmente el MINTIC en torno a todas estas alarmas que se han encendido desde el sector financiero. Muchas gracias por estar en Signo Pesos, doctora. Gracias, Henry. A usted por la invitación. Buenas noches. Las preocupaciones generadas por un borrador de decreto. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, las pequeñas y medianas empresas que exportan a Ecuador están preocupadas por la entrada en vigencia de los aranceles impuestos de lado y lado de la frontera. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Hay revuelo entre las empresas que manejan las plataformas de transporte de pasajeros en el país. La razón, un proyecto de ley que el gobierno llevó ante el Congreso. Saludo al doctor José Daniel López. Él es el presidente ejecutivo de Alianza en Colombia, el gremio precisamente de estas empresas que son las plataformas digitales. Doctor López, bienvenido a Signo Pesos. Henry, buenas noches. Un saludo para usted y para todos los televidentes que nos siguen en Signo Pesos. Gracias, doctor. Hablamos del proyecto de ley 347. Exactamente, ¿qué es lo que pretende este proyecto que otra vez generó alertas entre estas plataformas, valga decir como Uber, Didi, Cabify, InDrive, Pickup y muchas otras que hay en el país? Bueno, Henry, este es un proyecto de ley que en apariencia dice ser una actualización del régimen sancionatorio del sector transporte, pero que sistemáticamente hacia donde está dirigido es a imposibilitar la operación de las plataformas digitales en Colombia y por ende
a destruir cientos de miles de trabajos de conductores que con su vehículo particular y honradamente salen diariamente a llevar el sustento a su casa a partir de este trabajo basado en plataformas. Este no es un proyecto de ley que avance en regulación, sino que retrocede a través de un intento de prohibición y contiene una serie de medidas, de sanciones o de órdenes de persecución contra este ecosistema que representamos en el mundo de las plataformas, que lo termina convirtiendo en un proyecto autoritario, en un proyecto regresivo. Estamos ante un proyecto de ley que pareciera que nos lleva en un viaje en el tiempo, pero a la edad de piedra. Entiendo, doctor, que por ejemplo, y efectivamente impondría nuevas multas millonarias tanto para la empresa que sea sorprendida prestando este tipo de servicio como para el conductor, inclusive entiendo también para el mismo usuario. Henry, acá hay multas para todo el mundo, venga y le cuento. Primero, a los conductores que trabajan honradamente con su vehículo particular, multas e inmovilizaciones de sus vehículos de 60 días, la primera vez que sean sorprendidos prestando estos servicios, la segunda vez de 90 días y la tercera inmovilización de 120 días, de 4 meses, quitarle el carro 4 meses a una persona que trabaja honradamente con su carro. Eso es básicamente un crimen, es un acto censurable moralmente. Para los usuarios, como también para las aplicaciones, multas de 4.700.000 por cada viaje, según lo que propone este proyecto de ley, que ojalá no avance en el Congreso. Al mismo tiempo, nos someten a nosotros como empresas de plataformas a eventuales suspensiones preventivas, supuestamente inmediatas, de nuestros servicios, a las propiedades horizontales, óigame esta perla, Henry, a los conjuntos de propiedad horizontal que faciliten o permitan el parqueo de estos vehículos que acusan de prestar un transporte ilegal desde este proyecto de ley, multas de 726 millones de pesos por permitir allí el desarrollo de estas actividades. Acá hay de todo: sanciones, órdenes a los alcaldes para que arrecie la persecución en los puntos de alta demanda como centros comerciales, hoteles, aeropuertos, terminales, mordazas a los congresistas, concejales y autoridades como alcaldes para no opinar siquiera a favor de estos servicios. Así que estamos ante un proyecto de ley completamente problemático, draconiano, autoritario, que por fortuna es solo un proyecto que presentó el gobierno. El Congreso todavía no lo ha estudiado, el gobierno todavía está a tiempo de retirarlo, pero pues que naturalmente causa gran preocupación, no solo en las plataformas que representamos en este gremio, sino también en millones de usuarios y cientos de miles de conductores que se mueven y se benefician de este ecosistema. Allá iba, doctor, porque es que estos servicios prácticamente que ya se normalizaron, se generalizaron, se masificaron en todo el país, al punto que inclusive las mismas empresas de taxis utilizan ahora esas plataformas para también captar servicios. ¿Cuántas empresas hay en el país de este tipo de servicio de transporte de pasajeros y cuántos conductores viven de este tipo de servicio? Bueno, acá este es un mercado que representa empresas muy diversas. Entre ellas está Cabify, Didi, InDrive, Pickup, Uber. Son, digamos, las principales plataformas de movilidad que hacen parte, digamos, de nuestra asociación gremial. Al mismo tiempo, este es un fenómeno social y económico que mueve millones de personas. Vea, le cuento. En el año 2024 hubo 1.2 millones de cuentas de conductores que prestaron servicios de movilidad a través de plataformas con vehículos particulares. 1.2 millones de cuentas. Puede que algunos conductores tengan cuentas en más de una plataforma, pero en cualquier caso estamos hablando de cientos de miles de personas. Y usuarios, 21.500.000 cuentas de usuarios que tomaron al menos una vez servicios de vehículo particular. Pero además, esto no es plataformas contra taxis, a propósito de la introducción que usted hacía ahorita, Henry. Esto es plataformas y taxis juntos, de la mano, coexistiendo, unidos, porque el año pasado hubo cerca de 200.000 cuentas de taxistas que prestaron servicios en nuestras plataformas. Taxistas que hoy tienen más ingresos, más seguridad, más viajes, en la medida en la que se integran con las plataformas digitales. A algunos les suenan esto también con cierto tufillo, digamos, electorero por el momento en que se presenta precisamente este proyecto de ley. ¿Usted cree que puede haber algo de eso detrás?
Vea, yo no puedo afirmar o calificar las intenciones del gobierno en la presentación de este proyecto de ley. Cada uno hará su análisis, pero donde yo sí estaré muy atento y desde la asociación estaremos muy atentos es de las acciones del gobierno frente a este tema. Este proyecto de ley no ha iniciado su trámite. El Congreso está en receso. Yo hago un llamado respetuoso, pero también enérgico al gobierno nacional para que retire este proyecto de ley. No hay razón para someter al país, con todas las tensiones que tiene, a esta nueva zozobra. Este es un proyecto de ley poco técnico, poco progresista, poco constructivo de justicia social. No tiene nada que ver con la agenda de un gobierno de izquierda. Así que el gobierno creo que está en la oportunidad de tener grandeza, de tener también nobleza ante la opinión pública, de enmendar el error y simplemente retirar el proyecto de ley y dar la oportunidad para que se construya una regulación moderna, seria, inteligente. ¿A ustedes los llamaron, los citaron para decirles, mire, tenemos esta intención? ¿O ahora que ya lo presentaron, les han dicho, vengan, reunámonos, hagamos una mesa técnica, por ejemplo? No, Henry, yo lamento mucho contar eso y es que nosotros hace 2 años, por esta misma época, acordamos con el gobierno también del presidente Petro que este proyecto de ley de régimen sancionatorio del sector transporte solo se presentaría cuando hubiera un consenso que nos incluyera. Ese fue un acuerdo que hice con el ministro de Transporte de la época y con otros ministerios. Me enteré y nos enteramos de este proyecto de ley por la página web del Senado de la República. Es un proyecto de ley que no consultó con los sectores como el nuestro que pueden estar interesados. De ahí también que contenga tantos errores. Pero, de nuevo, no juzguemos las intenciones, no juzguemos los errores del pasado, sino hagamos un llamado hacia adelante al gobierno a resolver este problema de fondo, retirando de raíz este proyecto de ley. Pues doctor, estaremos muy atentos a ver qué actitud toma el gobierno frente a estos reclamos de ustedes y también qué pasa en el Congreso en caso de que empiece efectivamente a tramitarse esta iniciativa legislativa. Doctor López, muchas gracias por estar en Signo Pesos, muy amable. Henry, muchas gracias por la invitación. Feliz noche a todos. A usted, doctor, y muchísimas gracias. Y hablamos de otros temas en Signo Pesos porque la necesidad de más recursos llevó a la administración distrital en Bogotá a explorar la venta de parte de las acciones que posee el distrito en el Grupo de Energía Bogotá. Hoy entregaron detalles de este anuncio que podría significar ingresos por más de 2 billones de pesos para la ciudad. La alcaldía de Bogotá necesita dinero para cumplir con la entrega de obras en la capital. Por eso decidió vender 9,4% de las acciones que posee en el Grupo de Energía Bogotá, una de las compañías más importantes en Colombia y América Latina en temas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y transporte y distribución de gas natural. Queremos saldar deudas históricas en materia de movilidad sostenible, que es un activo importantísimo para los ciudadanos. La venta de esas acciones representará ingresos por más de 2 billones de pesos para la capital. Para el presidente del Grupo Energía Bogotá, la venta se analiza en un momento favorable del mercado, tras la fuerte valorización que ha tenido la acción de la compañía en la Bolsa de Valores de Colombia. Pues las tasas de interés están muy altas. Cuando alguien maneja la oportunidad de invertir en una ciudad donde el rendimiento de invertir en infraestructura es tan alto, y yo creo que todos los bogotanos son conscientes de lo valioso que es contar con una infraestructura idónea, es una decisión de la ciudad. Para este proceso, la alcaldía y el Grupo de Energía Bogotá se encuentran en un proceso de análisis financiero y exploración con bancas de inversión, proceso que se puede extender hasta agosto de este año. Es de recordar que el Consejo de Bogotá en el pasado ya había autorizado una venta de hasta el 20% de las acciones del distrito en el grupo. En el año 2022 se hizo una exploración similar a esta. Las condiciones de mercado no resultaron favorables, por lo que no se continuó con el proceso. En esta ocasión vemos con optimismo, vemos la oportunidad que nos está dando el mercado de salir exitosamente. Actualmente la alcaldía de Bogotá controla el 65,7% del Grupo de Energía de Bogotá, los fondos de pensiones 21,5%, Corfi Colombiana 5,2% y otros accionistas 7,6%. En medio de esta noticia, la acción del Grupo de Energía de Bogotá cae hoy 5,5% en la Bolsa de Valores de Colombia. Y a propósito de bolsa, el oro y la plata, que venían marcando récords históricos en su cotización en las bolsas del mundo, registran ahora fuertes caídas en medio de un cambio en el panorama económico y geopolítico. ¿A qué se debe? En el siguiente informe les contamos. Un
giro inesperado sacudió a las bolsas y a los mercados internacionales. El oro y la plata, que hasta hace poco eran sinónimo de refugio en medio de la incertidumbre global, registraron su mayor desplome en años. Impulsados por las tensiones comerciales y los conflictos geopolíticos, estos metales preciosos habían alcanzado máximos históricos. El oro llegó a superar los $5.500 por onza, mientras que la plata llegó a $120 por onza, en medio de una alta demanda de inversionistas y gobierno. El oro y la plata vienen construyendo con mucha fuerza durante los 2 últimos años, durante todo el 2024-25, tuvieron un repunte gigantesco, pasando en el caso del oro de los $2.000 por onza a los 5.600 que estamos viendo a principio de año. Aquí hay un tema geopolítico, un tema de seguridad nacional para muchos países hoy en día, con toda la volatilidad política, con todos los conflictos que existen. Pero el escenario cambió. Los metales que habían sido ampliamente codiciados ahora se ven presionados por la fortaleza del dólar y un ajuste en las expectativas de los mercados. El oro cayó un 10%, pasando de $5.500 a $4.770 por onza. La plata registró un descenso aún más pronunciado del 31%, al pasar de $120 a $84 por onza. Los movimientos geopolíticos que actualmente se están viviendo por la tensión en Medio Oriente y toda la dinámica de la negociación de Europa respecto a Ucrania han causado que los metales y las divisas tengan volatilidades extremadamente altas. Según expertos, el anuncio de Donald Trump de nominar a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, junto con la decisión de mantener las tasas de interés estables, fue leído por los mercados como una mejora en las proyecciones de la economía estadounidense, fortaleciendo la moneda. Es alguien que además estuvo entre el 2006 y 2011 en la Reserva Federal y que es muy probable que se alinee, por supuesto, con las ideas de Trump de recorte de tasas. Quita un gran nivel de incertidumbre al mercado, lo cual precisamente lleva a fortalecerse el dólar en términos de esta reducción de incertidumbre. Para los expertos en este nuevo escenario, el oro y la plata dejan de ser una apuesta segura y pasan a reflejar la incertidumbre que hoy domina a los mercados globales, donde las decisiones políticas, la fortaleza del dólar y las tensiones internacionales seguirán definiendo el rumbo de los precios. Y las ventas de algunas empresas colombianas que exportan hacia Ecuador ya empiezan a sentirse tras la entrada en vigor del arancel del 30%. La medida ha generado preocupación en el sector productivo porque aseguran que impactan su competitividad y la generación de empleos. Empresas de agroindustria y manufactura aseguran que el nuevo arancel ha encarecido sus productos en el mercado ecuatoriano, provocando una reducción en los pedidos y la renegociación de contratos comerciales. En el caso de una ciudad como Bogotá, donde tiene exportaciones que representan el 7% y además de eso casi el 92% son de valor agregado o intensivas en componentes tecnológicos. Es decir, tenemos allí un incremento arancelario que va a afectar directamente a exportaciones de valor agregado, de encadenamientos productivos. Según los exportadores, el impacto no solo se refleja en las cifras de ventas, sino también en toda la cadena productiva. Pero un 30% ya es algo que ya se sale de las manos. O sea, yo no lo puedo, digamos, decir al cliente un día para otro, no, entonces te voy a vender un 30% menos para que tu negocio no se afecte. No lo podemos hacer tampoco. Las empresas explican que el sobrecosto generado por el arancel no puede trasladarse completamente al cliente, por lo que una parte del impacto lo están asumiendo los exportadores. Nosotros al reflejarlo en el producto, no vamos a ser competitivos, eso es una realidad. Lo único que podríamos hacer es disminuir totalmente la utilidad para nosotros. Y obviamente como empresa fabricante, pues eso no es viable tampoco. Mientras el sector empresarial pide diálogo entre ambos países, las compañías también advierten que, de no encontrarse una salida, podrían verse obligadas a reducir sus relaciones comerciales con Ecuador. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Para millones de personas en el mundo, el agua potable sigue siendo un lujo. Según UNICEF, Chad, en África, registra la cifra más baja de acceso de su población a agua potable, apenas el 6%. Le siguen Sierra Leona con 10%, Etiopía 13%, Kiribati en Oceanía con 14% y Nepal en Asia, donde solo el 16% de la población cuenta con acceso de agua de calidad.
Según UNICEF, actualmente 1 de cada 4 personas en el mundo aún no tiene acceso a esa agua potable. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.